primer lugar, tal como se ha dicho con carácter previo por mis compañeros, en realidad aquí todo viene condicionado por la dimensión fundamentalmente del país. Estamos hablando de un país que es un subcontinente, como se ha dicho, tiene más de 200 millones de habitantes, una evolución económica que, a pesar de la crisis que ha sufrido en los últimos años, empieza a despegar y con unas posibilidades realmente importantes. Lo cual no quiere decir, como se ha advertido también con carácter previo, que no sea un país con ciertas peculiaridades, unas derivadas de su propia idiosincrasia y otras derivadas de que estamos hablando de un país con 8,5 millones de kilómetros cuadrados y que un mercado muy extenso y muy vario, muy diverso, con una población urbana que ronda el 85% del total y una población joven. Quiere decir ello que es un mercado potencialmente muy interesante y que a lo largo de las próximas 4 décadas va a seguir manteniendo una horquilla de población en la que la mayoría se va a mover entre los 15 y los 45 años, es decir, potencialmente, clientes de un gran interés. Con respecto al plano del comercio internacional y del comercio exterior, que nos interesa a los efectos que nos ocupa, es un país volcado en la exportación. Tradicionalmente lo ha sido, históricamente, es un país exportador por volumen y por el balance de su balanza comercial ha sido tradicionalmente positiva. En los años 2002 a 2012 ha tenido sistemáticamente un saldo favorable, muy favorable. En los años de la crisis se convirtió en desfavorable y a partir de ahora, como dato, en el 2017 tiene un saldo favorable de 50.000 millones de euros y una tasa de cobertura del 140%. No vamos a entrar en detalles, pero sí que es un país exportador, es un país eminentemente exportador, mientras el saldo de la balanza comercial española, por ejemplo, es negativo y no llegamos a cubrir nuestras importaciones, sino que nos quedamos en el 90%. Todo esto va en la línea de lo que apuntaba también Manuel, es decir, no creamos que vamos a un país en el que efectivamente, si se me permite la expresión, vamos a ser los reyes del mambo. Es decir, hay empresas muy competitivas, empresas exportadoras que son líderes mundiales en muchos sectores y que, evidentemente también tienen una serie de necesidades y de carencias, que son las que nosotros tenemos que intentar cubrir, pero que evidentemente es un mercado complejo y diverso. Por otra parte, es un mercado exportador no solo históricamente, sino por mentalidad. Y de hecho es significativo, es una cosa a nivel anecdótico, les encanta declarar días de cualquier cosa, lo que os podéis imaginar, por ley. Ley que proclama el día y no estoy exagerando, del fontanero, del peluquero, de tal. En el mes de enero han declarado simbólicamente, por ley, el día 28 de enero es el día del exportador, y eso lo tienen muy a gala, es decir, ellos entienden que esa es una necesidad básica en su economía. De hecho, como se ha apuntado, son exportadores de primer orden en el mundo de la alimentación y, como apuntaba María, efectivamente, probablemente pasen a ser el primer exportador de soja, que no es cualquier cosa. Es decir, son mercados estratégicos y productos estratégicos para la economía mundial. Y, como decíamos, es un exportador por razones históricas, por razones, de mentalidad y por razones de oportunidad. Evidentemente, también como se apuntó, pues el mundo está cambiando, es un actor de primer orden, tanto en el ámbito económico como político. En ese sentido, también tenemos que tener una mentalidad que entiendo que a día de hoy se tiene, de igual a igual. No podemos pensar en la idea que teníamos concepción de un país de hace 30 o 40 años, que efectivamente había una serie de connotaciones negativas, que era un país, que, si se me permite la expresión, que era un país de broma, que la gente no trabajaba, que etcétera, etcétera. No, estamos hablando de una potencia regional y mundial, al amparo de los BRICS en el ámbito regional y con Argentina y Brasil realmente, que tienen una estrecha relación económica y de todo tipo, son realmente los actores regionales que mandan, con independencia de que en toda esta evolución económica pues haya otros países terceros que han crecido, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, pero el predominio que tiene Brasil es, absoluto y estratégico, en ese sentido. El coste Brasil, al que aludía también mi compañera María, ¿cuáles son algunas de las peculiaridades del país? La burocracia, el proteccionismo,
y después la dimensión geográfica. La burocracia, tenemos que tener en cuenta que son 26 estados más el Distrito Federal, algunos de los cuales son más grandes que España y con mayor población. Sao Paulo, el estado tiene 40 millones de habitantes, que es el centro neurálgico económico del país y donde se concentran las inversiones. Pero el régimen tributario, por ejemplo, es endiabladamente complicado. ¿A dónde vamos a dirigirnos? Es decir, no vamos a invertir en Brasil, vamos a invertir pues, en el estado de Sao Paulo, Río de Janeiro, etcétera, etcétera, porque eso nos va a condicionar desde el punto de vista jurídico, fiscal, operativo, logístico, etcétera, etcétera. Este mercado, digamos, complejo al que nos enfrentamos tiene una serie de particularidades que hacen indispensable no solo estar bien asesorado a la hora de entrar en el país, sino que tener un socio o socios locales para poder acceder al mercado y para poder conocer y funcionar, digamos, con sentido común en ese ámbito. Como decía Manuel, el empresario brasileño, como ocurre en muchos otros sitios, en México, en Argentina, es un empresario muy preparado, quizá más preparado en ciertos sectores que el español, con una preparación incluso, digamos, universitaria y de alto nivel procedente de Estados Unidos. Son gente que no, digamos, que tiene una preparación exhaustiva, conoce muy bien el mercado. Por tanto, hemos de buscar socios locales, a veces por imposición y otras veces por conveniencia. Diremos después respecto al tema de las sociedades mercantiles, cómo en determinados aspectos el administrador de la sociedad ha de ser, aunque en la práctica, aunque teóricamente no sea así, ha de ser un nacional, porque tiene que tener una residencia permanente en el país, con lo cual, en cierto modo, nos están obligando a acudir a los socios locales. Pero, en cualquier caso, desde el punto de vista comercial y de mercado, es fundamental. Por otra parte, utilizando una expresión, digamos, poco ortodoxa, hay que pensar a medio plazo. Es decir, no se puede ir, en general, a ningún mercado exterior pensando que uno en 2, 3, 4 años, pues bueno, pues va a triunfar, en definitiva, y menos en este tipo de mercados. Hay que ir con una mentalidad realmente a medio plazo y, ojo, y tener los estudios y los recursos suficientes para que efectivamente se pueda mantener esa inversión. En cuanto a las fórmulas de entrada en el país, digamos que pues teóricamente tenemos dos vías. Nosotros podemos vender desde aquí o vender desde allí, así en términos muy coloquiales. La vía de la exportación, pues nosotros vendemos, comercializamos y enviamos nuestros productos al mercado brasileño. Como hemos dicho, con carácter general, insistimos, socio local. ¿Qué es un socio local en el ámbito de la exportación? Pues un agente local que trabaja a comisión, es decir, nosotros tenemos que tener un canal de comercialización de nuestros productos, a través de lo que se llama un agente o un distribuidor, llámesele como quiera, que trabaja a comisión, y es importante incidir en la figura del agente local empresario. Empresario quiere decir, bueno, podríamos equivaler a societario, porque si tenemos un agente local, persona física, nos podemos encontrar con un problema de laboralización, es decir, que en un momento determinado haya una relación de dependencia o de exclusividad con él y surjan problemas a la hora de la desvinculación de las partes y nos demande diciendo que es trabajador de la empresa. Y tenemos un problema importante. Por eso es mejor establecer relaciones entre empresas y no con personas particulares o físicas que puedan dar lugar a ese tipo de problemas.